a Mitoa como politólogo y cantante a la vez. Ustedes ya conocen a Mitoa de Verso Roto, también le conocen por Herbey. Mitoa defiende la parte del occidental. Él, no sé si estoy... Defiende la parte panafricana. Él dice que como eres panafricanista, Sí. Entonces como panafricanista, pero crees que el problema principal ese de la desgracia africana está siendo causada por el occidente. Y aquí tenemos a Lenin como abogado, además está ejerciendo aquí en Guinea ahora, aquí en Malabo. Él dice que la desgracia africana, tanto occidente como el propio africano. como el propio africano, pero más bien como él ya dice occidente, usted está más por decir que el africano, tiene, o sea, la culpa de la desgracia africana es provocada por el mismo africano o el mismo negro africano. Pero como nosotros somos negros africanos del África Central, bantús de Guinea Ecuatorial, Fan o Bubi o como podamos ser, pero somos de Guinea Ecuatorial, defendemos los intereses de Guinea Ecuatorial, por eso hablamos de ese tema. Muchos pueden creer que estamos intentando sonsacar o incitar cualquier otra acción. Mentira. Entendemos que Guinea es un estado de derecho en el cual la gente, los jóvenes, ya pueden estar preguntando qué es lo que está pasando con Guinea Ecuatorial. Entonces, vamos a empezar el debate. Yo ya he introducido más o menos para que entendáis de qué vamos. Y voy a dar la palabra para empezar. A mi derecha tengo a Lenin. Puedes hablar, e incluso cuando estés ya hablando yo puedo estar poniéndome un poco de lado para que se nos vea bien. No pasa nada, ¿no? Entonces pues, puedes hablar. Muchas gracias, Negro Bey, como siempre, es un grande. Yo encantado de estar en este foro de debate, porque creo que es un tema que nos afecta a los jóvenes, y la juventud nos implica en los problemas que les afecta, pues corre el riesgo de que no sea actor de su futuro, o no sea partícipe de su futuro. Entonces, por eso esas charlas a mí, desde mi punto de vista, son muy importantes, muy interesantes. Entonces, como decía Negro Bey, yo creo que lo que nos pasa a los africanos es básicamente nosotros mismos tenemos mucho que ver. ¿Por qué? Porque, hombre, dicen que si tú no eres capaz de decidir lo que tú quieres y cuando tú lo quieres, primero mentalmente, después lo ejecutas a nivel material, como decía antes, corre ese riesgo de que otros decidan por ti. África fue colonizada, como todos sabemos, desde la conferencia de Berlín de 1884. Se repartió como una tarta. De hecho, el mapa de África está como un cartabón. Por ejemplo, en la línea que separa a Gabón de Guinea, vamos una línea recta, porque Otto von Bismarck decidió que pasara así. Pero ¿qué hemos hecho después de que eso haya pasado? ¿Qué hemos hecho? De hecho, yo voy a dejar un link, un libro que tengo que dice que ¿por qué fracasan los países? Es de dos economistas, uno se llama Acemoglu. Entonces voy a dejar el link, el Negro Bey lo va a subir, para que lo leáis un poco, entendáis por qué fracasan los países. Básicamente los países fracasan por la mentalidad de la gente. La colonización es una losa muy, muy enorme, que no se puede negar. Incluso en Asia también se ha pasado colonización. La guerra de China, entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong, todo el mundo, por lo menos los que pueden hacer el esfuerzo de leer, pueden saberlo. Pero después China está hoy donde está, porque básicamente la gente ha decidido que vamos a ser los actores de nuestro propio futuro. Han puesto esfuerzo, han puesto interés político y han trabajado para ello. Yo sigo defendiendo que lo que nos está pasando, nosotros mismos tenemos mucho que ver. Hasta que no digamos que hasta aquí hemos llegado y vamos a ponernos serios y a trabajar para que seamos sociedades desarrolladas, emergentes, lo que quiera, eso no va a pasar. El africano tiene su destino en sus manos, sin, obviamente, como sigo repitiendo, sin desconocer la losa enorme que ha supuesto la colonización.
Dicho esto, yo creo que he introducido bastante mi punto de vista y voy a dejar la palabra también a mi hermano. Ok, buenas tardes, yo soy Mitua. Como me he presentado Negro Bey, quizá no me guste mucho. Yo me considero analista del libre ejercicio. Soy tradicionalista y soy panafricanista. Soy panafricanista por convicción, porque después de mucho tiempo, con la poca experiencia que llevo acumulando, he llegado a la conclusión de que para que África cambie, necesita de los mismos africanos. Ahora bien, como mi colega Lenin acaba de decir y sintetizar, en principio no me gustaría sintetizarlo, porque pareciera que cada vez que los africanos hablamos de la trata de negros y de la colonización, creemos que es un episodio que pasó por ahí en la historia y ya está. Yo me opongo un poco a esa forma de presentar tanto la trata de negros como la colonización. En principio hay que decir que de todos los continentes que existen en el mundo, de todas las razas que existen, el negro es el que más ha sufrido. Hemos sufrido la trata de negros durante 400 años. En 400 años esos tíos han hecho una selección sistemática. Es decir, que no se quitaba de África a cualquiera, se hacía una selección. A los mejores les llevaron a las Antillas, a Europa, a América, como todos ya sabéis. No voy a ejercer aquí de profesor de historia, pero hay que reconocerlo, hay que repetirlo para que conste. Y ellos, sin conformarse con eso, como ha dicho Lenin, se repartieron África. Es decir, se repartieron un continente entero sin importarles si existía gente dentro o no. Bien, se repartieron África. Y sin contentarse con eso, trajeron la colonización. Yo creo que es importante detenerse en el apartado de la colonización. La colonización no es cualquier cosa. La colonización, para mí, es lo peor que le ha pasado a África. Y cuando a menudo los africanos tendemos a comparar la colonización de África con la colonización de Asia, por ejemplo, de China, yo creo que incurrimos en un error muy grave. ¿Por qué? Porque hay una profunda diferencia. La principal diferencia entre ambas colonizaciones es que hubo explotación, sobreexplotación tanto en China como África, en términos de colonización. Pero hay algo que no se hizo en China y que sí se hizo en África, que fue la colonización cultural. Colonización cultural significa captar tu alma, captártela, cogerla, arrancártela del cuerpo, meterla en el bolsillo y llevársela a Occidente. Esta es la principal diferencia entre haber colonizado Asia, China en su caso, y haber colonizado África. Y este episodio, ese apartado que a menudo queremos saltar por encima, que ha traído un sinfín de consecuencias como es la alienación, es lo que ha provocado todo el resto de cosas. Síntesis, para no monopolizar la palabra, porque vamos a seguir con el debate. Yo sigo afirmando, por eso que acabo de decir y por lo que voy a seguir explicando, que Occidente no solo posee el 90% de la culpabilidad del fracaso de África, sino que en mi opinión es 100% el gran responsable de la desgracia de África. Dicho eso, bueno, le doy la palabra a Lenin. Bien, muchísimas gracias. Ven que el debate está siendo muy interesante. Ahora le voy a lanzar a mi colega, a mi amigo, una pregunta. ¿Cree usted en las independencias africanas? ¿Que responda? Sí. Sí y no. Bien, explíquese. Sí, porque nuestros antepasados dieron sus vidas, lucharon por las independencias. No es algo que se puede minimizar. Hubo demasiadas pérdidas humanas, sacrificios. En este aspecto sí que creo en las independencias, pero esas independencias fueron cuasi independencias porque Occidente se hizo con el esfuerzo de nuestros antepasados para volver a terminar siendo el vencedor. ¿Por qué? Porque las independencias que tenemos en realidad no lo son, son independencias de forma. Y no de fondo. No de fondo. ¿Por qué digo que no son de forma sino de fondo? Porque, y es algo que no se publica, la población no lo sabe, ningún país africano es verdaderamente independiente. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el triángulo de la independencia,
tal como las ciencias políticas nos lo definen. Yo no quisiera ir por ramas de ciencia y tal, estamos haciendo un debate entre hermanos, pero existe un triángulo de independencia, que es primero la moneda, segundo el ejército, libres, moneda independiente y libre, segundo un ejército poderoso y libre, y tercero lo jurídico, el derecho. Si un país o una sociedad o un continente no reúne esos tres aspectos que se llaman el triángulo de la independencia, no se puede hablar verdaderamente de la independencia en un lugar como ese. Por eso digo que África, sí, por una parte, por el respeto al esfuerzo de nuestros antepasados, sí que es independiente, pero que en realidad nunca lo ha sido. Es que le hacía la pregunta porque para mí la independencia supone una cosa muy importante. Sí. Se llama la autonomía o la capacidad de decisión. Sí. Bien. Y yo creo que los países africanos ya tienen la capacidad de autodecisión, autodeterminación, es decir, qué futuro queremos tomar, desde qué presente y mirando desde qué pasado venimos. Sí. Yo creo que los países africanos ya son independientes. Obviamente, si no quieren hacer uso efectivo de esa independencia, ya no puede seguir siendo problema de Occidente. Voy a traer a colación un ejemplo. Ha hablado de la economía. Mi compañero ha hablado de la economía, que yo creo que también es muy importante la economía, porque si no, estamos manejando el franco CFA. Ahora nos acaban de introducir nuevos billetes, los famosos pequeñitos esos, básicamente es el cálculo del euro. Sí. Entonces, pero ¿por qué? Porque se imprimen en Europa, Francia. Francia es la que respalda económicamente la moneda africana. Casi básicamente, el 80% de la moneda africana lo respalda Francia. Pero también tenemos otros países que también lo respalda Occidente, pero no tanto. Por ejemplo, los últimos años de Mugabe, todos vimos lo que pasaba ahí. ¿Qué pasa cuando a un africano se le da la libertad de dominar su propia moneda? Pues hace lo que hemos visto en Zimbabue, que llevabas a comprar por la mañanita una vara de pan y llevabas 2 plásticos de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero perdió valor. ¿Por qué? Porque Mugabe, que es, yo hasta cierto punto yo le respeto, porque es de los pocos africanos que tuvieron muchísima formación, pero después la cosa se le pudo haber ido a las manos de un momento a otro. ¿Qué pasa? Empieza a emitir dinero por emitir. Porque dice, mira, United Kingdom no puede seguir gobernándome porque no somos nada. Entonces, vamos a hacer nuestra propia moneda. Pues vimos lo que está ahí, y es lo que sigue Zimbabue con Mnangagwa. Otro ejemplo, Nigeria, que imprime su propia moneda, obviamente con cierto respaldo del Reino Unido, que también son sus colonias. Pero es que ¿qué le obliga, qué le fuerza a un negro poner su dinero en una cuenta de Londres y no ponerlo en su propio continente? Hay un artista que tiene, por ejemplo, se llama Tecno, todos le conocéis, My Country People. Tiene una canción en la que critica básicamente el africano lo que hace. Tiene su dinero, lo invierte en Occidente. Después cuando se muere dice que le vengan a enterrar a su tierra. El activo que crea riqueza lo va a dejar en otra tierra. Después cuando le bloquean la cuenta allí, va gritando por ahí de que le han hecho tal, el blanco pero el blanco no le llama. El blanco no le llama. Es el propio negro que coge el dinero y lo mete allí. Hasta que después se lo bloquean. Se lo bloquean respondiendo al aspecto económico. El otro aspecto del que he hablado, perdona, ayúdame. Así voy respondiendo. He hablado del triángulo de la independencia. Sí, he hablado de moneda. Sí. He hablado de ejército. Sí, bien. He hablado de derecho. Bien, el ejército. Vayamos por esa parte también. El ejército es básicamente los miembros, elementos encargados de defender el país hacia adentro y hacia afuera. Es decir, que no nos invada nadie y que el enemigo no entre. El famoso caballo de Troya, que todos sabéis la historia de Roma. Para eso están los ejércitos. De caras para adentro, que no nos creen disturbios y que nadie entre en nuestras fronteras, porque cada país está delimitada territorialmente. Tiene su tal, limita al norte tal. Bien, pero cuando tú ya tienes, porque yo creo en la independencia africana, lo sigo repitiendo, yo creo que somos independientes. El problema es que no estamos haciendo uso efectivo de esas independencias para que podamos desarrollarnos, podamos formarnos, podamos ser
lo que queremos ser, o sea, que otros países, otras culturas también quieran venir a África y copiar lo que tenemos. Bien, tenemos los ejércitos. Si nosotros mismos no los podemos profesionalizar, no va a ser el blanco el que lo va a hacer. Malí nos está dando una lección moral muy importante. Ha dicho, hasta aquí hemos llegado con Francia, que os vayáis. Si hay Al-Shabaab o no sé qué queráis, lo vamos a debatir nosotros mismos aquí. Ha firmado acuerdos con Burkina Faso, con Nigeria, pero ha echado al occidental. Ha dicho, mira, hasta aquí hemos llegado, quiero ser independiente de mi propio futuro, quiero defenderme territorialmente de manera interna y quiero defenderme de manera externa territorialmente. Y eso es lo que estamos viendo. Por lo tanto, yo creo que los ejércitos los tenemos, también los podemos tener, profesionalizarlos e instruirlos y equiparlos más. Yo creo que también los podemos tener. El tercer triángulo, ¿cuál era? El derecho, bien. El derecho, como yo lo entiendo, es la oficialización de lo que se ha venido practicando como forma. Bien, el vecino me ha estado dando 100 y yo le daba un kilo de arroz. Hasta que se pone por escrito. De hecho, el derecho tiene 3 formas. El derecho formal, las leyes, el derecho consuetudinario, es decir, la práctica que yo vengo haciendo con la gente, la tradición y los usos. Entonces, el africano tiene también capacidad de hacer su propio derecho y lo estamos haciendo. África tiene su propio derecho, pero lo usamos a conveniencia cuando viene y cuando no viene a caso. Voy a dar un ejemplo concreto. Tenemos el caso de los matrimonios aquí en este país, matrimonios tradicionales, tal. El guineano cuando quiere dice, no, estamos por lo tradicional, ya hemos terminado por allí, no nos interesa la otra parte. Y también cuando quiere dice, no, vamos al juzgado, ¿por qué elegimos una cosa y la otra? Si queremos ser, lo que tampoco se puede hacer es quedarse a mitad de camino. Si vas a copiar lo occidental, cópialo y adáptalo, pero lo que no puede ser es que ni copias ni coges lo tuyo. Yo, porque llevo bastantes expedientes de casos de matrimonio, el derecho, el casamiento, y estoy viendo que la gente o está usando el derecho a su conveniencia o no sabe qué quiere. Y esto no puede ser. Nos tenemos que poner serios. Nos tenemos que poner serios en el sentido de que, mira, si me caso con ese señor o con esta señora, vamos a formalizarlo. ¿Cómo? ¿Por la tradición? Bien, por la tradición. Pero después cuando en un futuro no exijas que ese matrimonio, que surta efectos civiles. O viceversa, bien, vamos a casarnos por lo civil. Se va al juzgado, un juez firma tal. Después no digas, no, Aneminawam no tiene derecho a nada. Cuando os separéis mañana, no, es mi mujer, no tiene derecho a nada. La que te ha estado lavando, planchando, criando a tus hijos, ¿tú dices que no tiene derecho a nada? Pues no. Por eso también creo que tenemos nuestro derecho, pero no deberíamos usarlo a conveniencia y en perjuicio de nosotros mismos. Dicho esto, voy a pasar la palabra a mis hermanos. Bueno, antes de que Mitra, antes os voy a presentar antes al hermano que esperábamos. Nosotros le llamamos Yaya, que es el nombre que siempre hemos usado para llamarle desde niños, es nuestro colega. Él también está aquí con nosotros y podrá intervenir cuando quiera o cuando vea que puede intervenir durante vamos haciendo ese debate. Yo no estoy en la parte de ninguno de los dos, como os he dicho antes, soy moderador, pero eso sí, si hay algo que alguien ha tocado y yo creo que puedo darle algún, decimos, no, sería como que darle es como que puedo añadir un poco de salsa, ¿no?, a ese asunto. Has tocado algo ahí en el tema de cuando has hablado de techno, que dice My Country People, no sé qué, que es un tema muy muy serio y a mí sinceramente también me ha llamado mucho la atención y no sé por qué hasta aquí el africano no se da cuenta de esto. Cualquier rico africano siempre intenta invertir en el occidente, o si no invierte, por lo menos hacer algo en el occidente. ¿Cuál teléfono está sonando, el mío o el tuyo? Sí, el suyo. El mío no suena así. Ah. Entonces, Hay 16 conectados.
Pero lanzar preguntas también vamos a leer y podemos también responder. Por favor, es interactivo, por favor, no somos lo que yo quería tocar ahí es que, por ejemplo, gente como Mobutu, que se convirtió en uno de los hombres más ricos en África. Yo no diría que su país, yo diría uno de los hombres más ricos, no el país más rico, a pesar de los recursos que ha tenido y tiene Congo. Pero, a diferencia de, por ejemplo, el de Libia, que hace poco han matado, que es Muammar Gaddafi. O sea, tienen como una gran diferencia. Cuando uno intenta trabajar más para su pueblo, aunque, o sea, independientemente de que sea altamente dictador o radicalmente no sé qué, pero estoy hablando del tema del capital que se ha de poner en nuestros suelos para que África evolucione más. ¿Qué hacía Mobutu? Por ejemplo, todos sabemos que invirtió muchísimo en España. Él era uno de los máximos socios de, todos conocemos Atlético de Madrid. Atlético de Madrid con Jesús Gil, que era su mejor amigo, pusieron mucho dinero en Atlético de Madrid y luego él, como uno de los mejores amigos de Jesús Gil, y Jesús Gil siendo alcalde de Marbella, ¿no? Él puso dinero para construir Marbella. Y eso todo español lo sabe, que Marbella, por lo menos el 30% del dinero que se puso para construir Marbella es de Mobutu. Y eso no fue que vinieron a coger a Mobutu para que invirtiera. Ni mucho menos España no ha sido, yo qué sé, metrópoli de Congo. Bien. Al decir eso, yo señalaría ahora lo que llamamos en España Carrefour, que en su momento, me acuerdo cuando fuimos a España, se llamaba Prica. También era de Mobutu. Pero ahora, ¿qué pasa cuando todo eso cae al suelo? Que mira, ha habido golpe de Estado, Mobutu ha caído. Que todo el dinero de Congo se ha quedado en España. Si hablo de España, hablo por, ¿cómo se suele decir? Con conocimiento y causa. O sea que habría que ver hasta dónde llegó Mobutu invirtiendo su dinero fuera de Congo o haciendo progresar esos países occidentales, pero todos ya conocemos la fama Mobutu y cómo vivía la gente en Congo. Pero después de que sacan a Mobutu, España en ningún momento se ha pronunciado como para que el dinero ese que quedó ese dinero se vuelva que vuelva a Congo en las arcas o en la tesorería de Congo. Eso nunca ha pasado. E incluso me acuerdo cuando fui a cantar en Marruecos, fuimos a un burger. Alguien me puede corregir porque en Marruecos solo hay o un burger o un McDonald's. No hay McDonald's y burger. Hay, no sé si McDonald's o burger, pero me acuerdo que donde se cocinan hamburguesas, entramos y encontré a una chica bastante mayor, un poco gorda, y me dijeron que esa chica que está cocinando hamburguesas es la hija de Mobutu. Me quedé sorprendido, ¿sabes? Sorprendido porque la hija de Mobutu cocinando hamburguesas en Marruecos. Después de haber invertido tanto dinero en España, tanto dinero, después de que, o sea, toda esa... Solo a metros de donde invirtió su padre. Solo a metros de donde invirtió su padre. Así que quería añadir más o menos algo a lo que has dicho. De igual manera, mi tía va a hablar ahora, o si ya quiere... pasamos la palabra de nuevo, sí. que todavía no ha hablado. A ver si nos dice también. Bueno, quiero regresar al punto de mi hermano. Bueno, soy Juan Pablo, para los que no conocen. Me dedico más a predicar la palabra de Dios, entonces voy a traer un enfoque diferente. En cuanto a lo que ha dicho mi hermano, África es independiente. Podemos hacer todo lo que queramos. Trabajé un poco de tiempo en la aviación como tripulante de cabina, como un steward. Y aquí en África tenemos a ASECNA controlando el espacio aéreo y toda la seguridad aérea es de ASECNA, que es Francia. Pero ASECNA no controla el espacio aéreo de Nigeria, porque Nigeria se encarga. Esta es una cuestión importante a puntualizar. Ahora quiero regresar a un versículo bíblico que muchas veces la gente confunde. Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces los más listos lo han dicho que no, el dinero es de la gente y Dios tiene otras cosas. No. La idea de Jesús en ese versículo era ese.
preguntó primero de quién es la figura. ¿De quién es la figura en ese dinero? Dicen la figura es de César. Entonces, si la figura es de César, da a César lo que es de César. Lo que quiero hacer entender a veces a la gente en base a ese texto bíblico es, cada vez que uno quiera meterse en algo, que pregunte de quién es el sistema. Si tú no has creado un sistema, no puedes vivir libre. No hay libertad en el mundo. Nadie es libre de nada. Entonces, una vez que quieras vivir libre, tu libertad depende de quién confías o con quién tienes acuerdos. Si no hay un acuerdo mutuo entre usted y alguien, no hay libertad. No hay libertad, no existe. Si yo confío en Dios, mi libertad está en Dios porque Él me cuidará del otro opresor. Ahí está mi libertad en Dios. Ahora, ¿qué pasa con África? Ahora todos los jóvenes, alguien preguntó sobre el iPhone, que cómo es posible que alguien de Congo pelee por el iPhone cuando el mineral que lo crea fabrica iPhone está saliendo del Congo. Estamos viendo, ¿no? Sí. Ahí están las paradojas. Aquí venimos, África, tenemos todo lo que nosotros necesitamos, pero lo pedimos prestado. ¿Por qué? Porque el occidente no da, presta y esclaviza en la deuda. Es un sistema que ellos han creado, las deudas. Ahora, ¿qué puede hacer África? Tenemos todo lo que necesitamos. El crudo es nuestro, el hierro es nuestro, los metales, los minerales, hasta el dinero es nuestro. Pero, ¿qué hemos hecho con todo lo que tenemos? ¿Hay un sistema plenamente africano? Soy predicador, me formé en México, ok, pero Jesús nació y cuando le persiguen se esconde en Egipto. En África. En África. Ahí estamos viendo las situaciones. Hemos oído de hombres elocuentes. Ahora que soy viejo me entero de Anta Diop. Pero podría haber oído del arzobispo de Canterbury y otras personas. Sí. San Agustín. Ahí está. Nosotros conocemos destinos turísticos como Marbella, pero ¿cuántos conocen algún destino turístico africano? De su propio. Estas son las cuestiones que nos hacen ver que ahora no es tanto el occidental, sino nosotros mismos. Lo que llevamos puesto, el mejor algodón, es de Magreb, por ahí, Marrakech, Egipto, Marruecos, pero todos vamos a buscar una prenda de otra parte. No es que sean malas cosas. Fíjese, el sistema es... Sí, voy a dejarlo. No. Estoy hablando solamente de esa parte, el triángulo que mi hermano ha dicho. Ese triángulo, ¿de dónde lo sacamos? La ley, el ejército, la economía, ¿de dónde está puesto nuestro triángulo? Si podemos responder a eso, podríamos responder a muchas preguntas. Yo creo que me toca hablar. Sí. Parece que el debate cada vez se pone candente. Voy a partir de lo que ha dicho mi hermano Lenin. Ha puesto el ejemplo de Malí. Voy a ir punto por punto. Él ha dado el ejemplo de Malí, que Malí por fin ha decidido sacudir a Francia y sacarle de su territorio. Pero solo lo ha expuesto, lo ha ilustrado y no ha sido capaz, no ha querido decir o no ha sido capaz de decir qué es lo que le ha permitido a Malí llevar a cabo ese acto. Bien, primero hay que ilustrar que Assimi Goïta, el presidente de transición de Malí, que es un joven, tiene 40 años, ya ha sufrido más de 20 intentos de golpes de Estado. ¿Por qué? Porque para ser un dirigente en África, y vuelvo a la idea de fondo cuando digo que África nunca ha sido independiente, al menos en los últimos 600 años, para llegar a dirigir un país africano, tiene que ser por tutela occidental. Si existe un solo dirigente africano que te puede decir que ha llegado al poder sin el ok de Occidente, es porque te está mintiendo. Los pocos que lo han hecho, por ejemplo, en el caso de Assimi Goïta, sufren golpes de Estado o intentonas todos los días. Pero ¿qué pasa? Pasa que, por ejemplo, si estudias el caso de Malí, ves que Francia y todo Occidente están luchando para derrotar el régimen de Assimi Goïta, porque son los primeros en la historia reciente de África que dicen que no, ya no podemos seguir con eso. Bien,
¿Qué quiero decir con eso? Es que, ¿por qué digo que África nunca ha sido independiente? Por ejemplo, si nos fijamos en nuestros dirigentes, en todos, absolutamente, Guinea, Camerún, Gabón, Congo, Malí, todos, Malí ya no ahora, vemos que todos han sido llevados al poder por Occidente. Y ser llevado al poder por Occidente incluye un sinfín de normas y de precios a pagar. Porque cuando te llevan al poder te dicen, tú firmas eso, estos son los acuerdos. Porque no hay otra forma, o al menos no había otra forma de llegar al poder. Hay que reconocerlo. Estamos haciendo un análisis serio, pero hay que ser sinceros. Hace 30 o 40 años no existía mucha posibilidad para que un negro llegase al poder sin la aprobación de Occidente, como potencias que son, porque nos controlan. Entonces, ese llegar al poder significa que tienes que firmar acuerdos concretos. Ahora, una vez en el poder, te das cuenta de que esos acuerdos te atan, primero como dirigente y luego en oposición a tu pueblo, porque te ponen en enemistad con tu pueblo. Y cada vez que quieres reivindicarte, Occidente te aprieta y te chantajea y te dice, oye, tú, yo te puse ahí en el poder. Si empiezas a reivindicarte, a intentar desobedecerme, yo te pondré en contra de tu pueblo. Y uno se encuentra entre la espada y la pared, hay que reconocerlo. Eso, en parte, es lo que ha permitido que algunos dirigentes, incluso si tenían buenas ideas, yo no digo que las tienen o no, pero digo, incluso si tenían buenas ideas para con sus pueblos, terminan viéndose anclados en un estado inexplicable. Por ejemplo, toquemos el ejemplo de cualquier país africano. Es África, podemos mencionar cualquier país, Guinea Ecuatorial, Gabón, Camerún, Congo. La primera pregunta que os hago, vais a responder cuando termine de exponer, es, ¿acaso pensáis que es casualidad que todos los países africanos padezcan del mismo problema en el fondo? A pesar de que hay unas pequeñas diferencias, se puede decir que en Camerún hay agronomía, en Guinea Ecuatorial no hay, pero en Guinea Ecuatorial hay luz y en Nigeria no hay, a pesar de ser Nigeria primera potencia económica de África. Lagos es la ciudad más importante de Nigeria, tiene más de 30 millones de habitantes, pero Lagos no tiene luz. Hay apagones al menos 5 veces al día. Este lo puede testificar porque sale de Lagos. Pero es primera potencia económica de África. Lo que supone que no es casual. ¿Acaso es una casualidad que todo un continente padezca de la misma dolencia? Yo creo que no es casualidad, pero ya responderéis. 1. 2. Siguiendo en la línea de lo que mantengo de la no independencia de África. Cuando vemos cómo los países africanos han adquirido las independencias, yo os voy a enviar un libro que tenéis que leer, en el que Occidente declaró que a ningún país africano se le concedería una independencia verdadera. Está decretado, sino independencias formales. Por eso el problema de la moneda siempre ha sido vital en África, porque sin la moneda nadie puede financiar su economía. A partir de la moneda uno financia primero el sistema educativo. ¿Por qué es importante financiar el sistema educativo? Porque a partir del sistema educativo tú y yo no hablamos el español. Vosotros tres, si estáis contentos por hablar el español en Guinea siendo hermanos para comunicarnos con otros hermanos nuestros, Bubis, Visión, Lowe, yo no estoy contento. Me hubiera gustado que hagamos ese debate en cualquier lengua nacional o africana. Porque son vibraciones, la vida son vibraciones, pero estamos obligados a hacerlo en español, para que nos entendamos todos. Ahora, la moneda es la que financia todo el accionar social. Porque a partir de la moneda, el Estado guineano puede decir, yo quiero un puente de Bata a Malabo, porque todos no van a poder viajar por avión. ¿Con qué lo financia? Con sus recursos, a través de la moneda. Lanza una oposición, dice, ¿quiénes son los mejores tal que pueden diseñar un puerto tal ingenieros? El mejor va a recibir 1.000 millones, el segundo va a recibir tal, el segundo va a recibir tal. Pero no tenemos esa posibilidad. Es verdad que tenemos materias primas, vendemos dinero. Tú has tocado el ejemplo de que el africano siempre deposita dinero en el extranjero. Y es verdad. Pero tú lo dices porque aún no has leído los acuerdos del Franco CFA, que no son acuerdos. Fueron firmados en 1958, antes de que ningún solo país africano fuese independiente, excepto Ghana. Es decir, no fueron acuerdos, fueron imposiciones de General de Gaulle. Esos acuerdos dicen explícitamente que cualquier decisión que tenga que ver con el dinero, Francia es el que la toma. Por eso, cuando Guinea vende
sus barriles de crudo, Guinea Ecuatorial en ese caso, el dinero que Estados Unidos tiene que pagar a Guinea por la venta del petróleo no viene al tesoro de Guinea directamente, esos millones de dólares. Vienen y paran en París, en Francia, en el tesoro francés, porque Guinea Ecuatorial, Gabón, Camerún tienen sus cuentas abiertas en el tesoro francés. Cuando ese dinero llega en Francia, Francia dice a Guinea, ok, le notifica al Estado guineano, bien, Guinea Ecuatorial, he recibido 100 millones de dólares por la venta de tu crudo. Entonces, bien, si quieres, ahora puedes pasar a coger tu dinero. Pero ¿cuánto es? Son 30 millones, porque yo me quedo con 70. Son los acuerdos, entre comillas. Bien, ahora ya podríamos hacer, es verdad, una crítica del uso del 30% que obtenemos. Pero yo creo, a pesar de todo, que cuando queremos hacernos preguntas serias sobre la situación de África, no podemos darle a Occidente ese lujo de que se quede con el 70% de nuestros bienes, de nuestro dinero. Bien, y luego nos preguntamos, ¿qué es lo que hace, en el caso de Guinea, el gobierno de Guinea Ecuatorial con el 30% de lo que gana, de lo que obtiene de su venta de crudo? Bien, y yo suelo preguntar, pero toda la realidad física que vemos de Guinea, y en Camerún y en Congo, ¿cómo se obtiene? Porque Guinea no fabrica, ni Camerún fabrica alfiler, ni chapa, ni ordenador, ni baldosa, ni nada. Pero vemos casas, vemos ordenadores, vemos coches, vemos aviones. ¿Con qué? ¿Cómo se obtiene? Yo creo que es por la venta, con el dinero que obtenemos de la venta de nuestros productos. Ahora bien, es verdad que no hacemos un exacto uso de ese dinero y que ya es otro debate, pero debería ser interno a nivel de África. Porque se suele decir, somos africanos. Lo que está en la familia, hay que tratarlo en la familia. Pero si tenemos a un enemigo en común, primero hay que combatirlo. Por eso soy de la opinión de que primero tenemos que combatir contra Occidente. Porque en realidad, para mí, nuestros dirigentes no son nuestros enemigos. Porque están siendo coaccionados drásticamente por Occidente. Yo puedo poner miles de ejemplos. Puedo poner el ejemplo del coronavirus, donde chantajean sistemáticamente a los dirigentes africanos a imponer la vacuna a los africanos. Si no lo quieren, les dan golpes de Estado. Hay un dirigente africano aquí que murió por asunto de coronavirus. No sé si es consta, pero murió. Bien, en lo que respecta a que no queremos hacer uso de nuestra libertad, de nuestra independencia, hay africanos que han querido hacer uso, se han enfrentado. Un ejemplo, Thomas Sankara. En 3 años hizo la revolución, un joven de 34 años. Hace una revolución en 4 años y le asesinan. Es verdad que un occidental no trajo el arma y mató, pero en realidad el que planea el asesinato es el verdadero asesino. Porque la pregunta de fondo cuando muere alguien es ¿a quién beneficia el crimen? No al tonto, al pobre militar que lleva el fusil y mata, sino a quién a ultranza beneficia el crimen. Entonces Thomas Sankara fue asesinado. Recientemente, 2011, Muammar al-Gaddafi es africano. Tenía un proyecto de fondo para África, para levantar África. ¿Qué pasa? Occidente entero se unió. Es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, España, Alemania, todos en una coalición para derrotar a Gaddafi. Y todo el mundo sabe, hermanos míos, que Libia tenía el nivel de bienestar más alto de África. No lo digo yo, abundan pruebas que Occidente quiere eliminar, pero abundan. Todo el mundo sabe que Gaddafi realizó la obra social más cara de la historia de la humanidad, que costó más de 35.000 millones de dólares. Libia es un país desértico. Gaddafi tenía que extraer agua a cientos de miles de kilómetros para abastecer Libia. Desde el río Nilo. Sí, y no solo para abastecer Libia, sino para crear una revolución verde que podría dar todo a toda África de comer. Y tenía la idea de crear moneda única, que es una de las cosas claves que necesita África para levantarse. Y fue asesinado. Bien, lo que decimos es que fue asesinado porque los africanos somos traidores, traicionamos a Gaddafi. Es lo que decimos todos, ¿no? Pero lo que no sabemos es que 2 a 3 semanas, y eso lo voy a decir aquí por primera vez, 2 a 3 semanas antes del asesinato de Gaddafi, 3 dirigentes africanos quisieron salir de aquí para ir a París a negociar un acuerdo de paz. 3 dirigentes africanos, no diré sus nombres, pero cuando ya estaban a punto de coger el avión, el presidente de Francia, el señor Sarkozy, Nicolas Sarkozy, llamó por teléfono y les dijo, ya os he dicho que si vosotros tomáis el avión y cruzáis el espacio Schengen,
yo no seré responsable de vuestras vidas. Es algo que nadie sabe. Yo no he escuchado. Yo hago debate sobre el panafricanismo a diestra y siniestra aquí en Guinea. Prácticamente los guineanos, los cameruneses, los africanos no saben esa parte, porque Occidente elimina esta parte, porque no les conviene que los africanos sepamos que queremos luchar por nuestra independencia. Nos señalan como unos títeres, y eternamente títeres, no como gente que levanta cabeza. Entonces, lo hicieron y esos tuvieron que regresar atrás y 2 semanas después mataron a Gaddafi. Pero lo intentaron. A pesar de que dicen que los africanos traicionaron a Gaddafi, pero hubo gente que intentó resolver ese problema. No es Gaddafi el único. Hace poco, 2021, después de que Idriss Déby, el presidente de Chad, dijo públicamente por primera vez que oigo a un dirigente africano declarar que Francia había cambiado la constitución para imponerle seguir en el poder. Idriss Déby dice, está en YouTube, podéis ver el vídeo, dice, yo cuando cogí el poder en Chad, en mi país, soy un soldado, soy profesional, prometí a mi país devolver el poder después de mis 2 mandatos. Entonces, cuando llegaron los 2 mandatos, en 2003-2004, decidí dejar el poder y Francia me impuso quedar en el poder. Lo dice claramente ante una entrevista con los franceses. Y yo dije a Francia, él sigue, no puedo hacerlo porque he dado mi palabra de honor, soy militar, no soy un civil. Y no sé cómo voy a hacer con la Constitución, la violaría. Francia dijo a Idriss Déby, nosotros vamos a traerte la Constitución mañana mismo, no te preocupes por eso. Idriss dice, el señor Idriss, excelencia, el difunto, que a la mañana siguiente vino un francés con una Constitución ya bien redactada. Es real, no lo invento yo, está en YouTube. Es un presidente, fue un dirigente. Y así, porque él, al seguir negando, le amenazaron con exterminar con su familia. Estas cosas los dirigentes no pueden decirlas a vista de todo. Un dirigente no puede hablar como hablo yo, porque hay obligaciones diplomáticas de cumplir. Entonces, ¿por qué pongo esas cosas? Es para ilustrar a la gente, para que se dé cuenta de que la independencia de la que hablamos a menudo no es tanto como la pensamos. ¿Por qué? Porque todos los dirigentes que han intentado de forma deliberada, que han decidido al menos salir de donde están, han sido masacrados, humillados, asesinados. Entonces, por eso es necesario, yo creo, no estoy en su mente, tomar otras disposiciones. Bien, como no quiero monopolizar la palabra, voy a limitarme por ahora para seguir. Voy a añadir para acá, moderador. Pero, como decía que voy a ir añadiendo cositas, igual tú también lo vas a hacer, como has dicho. El colega Mitoa ha tocado un punto muy importante, solo que hasta... Es como señores, hacer las preguntas que podáis. Hay preguntas aquí, hay preguntas que han hecho aquí que voy a leer también. Okay. Mitoa ha dicho algo que quiero volver a tocar un poquito, que es muy importante, ¿entiendes? Donde dice sobre una de las obras más caras que se han hecho en África. Como veréis, Libia es un país desértico prácticamente hablando. Y él puso lo que llamaban las vías de agua potable, desde el río Nilo hasta Libia, que son kilómetros, cientos de kilómetros. Cientos de miles. Bueno, cientos de miles. Bueno, son miles. Cientos de kilómetros, quiero decir. Desde el río Nilo hasta Libia. Pero una de las cosas que incluso mucha gente no sabe es que cuando el occidente sale para atacar a Gaddafi, lo primero que hacen es, para ponerle en contra de su pueblo, es bombardear las vías de agua potable. Bien, la pregunta es, si realmente habéis venido a sacar a Gaddafi con el pretexto que dais que Gaddafi es un dictador, hace mal a su pueblo, porque eso es lo que dicen, aunque eso está entre comillas, porque muchos dictadores africanos existen hoy en día y de ninguna manera han venido a por él como han hecho con Gaddafi. Eso nos hace ver claramente que no fue la excusa, fue una mentira. Pero ¿por qué a la sociedad, al pueblo libio, tenéis que quitarle agua que es, o sea, el agua que alimenta a todo un pueblo? Lo primero que hacen, a pesar de que venís a salvarnos, lo primero que hacéis es sacarnos agua y luego demostrar que el malo aquí es Gaddafi. Es una de las cosas, él lo ha tocado y yo quería profundizar para que se vean hasta qué nivel de maldad trae el occidente a la hora de velar por sus intereses.
como querías decir algo, te voy a dar la palabra. Realmente a veces, como hijos de África, me siento más hijo de África a veces. A veces tenemos que disculparnos por muchas verdades, porque lo más peligroso de la vida no es la pobreza ni lo que creemos, sino la educación. La educación es el arma más letal. Otra vez regresando a lo primero que hablé del sistema. Hay gente que conoce el sistema un poco más, unos lo viven, otros que viven simplemente flotando, no saben qué está pasando. Entonces estamos en el dilema de los ratones y el gato. ¿Quién le pone el cascabel? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ahora regresando en esa anécdota, yo muchas veces he dicho, los ratones no se liberaron por hacer la pregunta equivocada. De haber dicho, ¿cómo lo hacemos? Habría un cómo. Pero al decir, ¿quién? Estaban buscando a alguien que puntualizar. Decir, ha sido tal o tal. Buscamos un responsable. Ahora tenemos más o menos información. Creo que tenemos que ir al punto de la sensibilización. Porque ahora, como está hablando mi hermano Mitoa, me ha impactado, estoy impresionado. Estoy muy impresionado por los datos. A mí también. Por los datos, porque vivimos en donde la información, los medios, nosotros los predicadores lo llamamos como los mediums, como Mingengan, los curanderos. En la antigüedad, el curandero decía en el pueblo quién era el bueno y quién era el malo. Sí. Entonces, los medios se encargan de hacer ese trabajo. Y nos han dicho que África es el problema. África es el problema, África es el malo, África... Entonces nos quedamos con esta información de fondo. Ahora, yo creo que hay datos importantes que se tienen que inyectar a la población. Porque cuando uno está bien informado, cuesta... tomar decisiones erróneas. Aparte, cuesta de que sea desinformado. Sí. Una buena información alimenta y da una buena orientación, porque sabiendo todas esas cosas, pensaríamos en otros sistemas. Por ejemplo, ¿cómo? La misma pregunta que hacemos aquí en Malago, ese funcionario que cobra 120,000 y se va al trabajo todos los días, ¿cómo vive? ¿Cómo vive? Realmente es un héroe social. Sí. ¿Cómo es posible que nuestros gobiernos con 30% llegan a hacer estas cosas? Hay que ver qué hacen, porque si va a querer un voto, va a querer pasar por las elecciones, ser reelegido, sí tiene que hacer malabarismos. Ahora, en base a todo eso, como ha dicho Mitoa, no podemos darnos el lujo de decir que mira, el occidente tal, con mucha complacencia, así se dice, ¿no? Sí. Tenemos que ser un poco más severos, como que ver las cosas claramente, iluminar cualquier ángulo para poder apreciar mejor el cuadro y saber cómo poner el cascabel al gato. No buscar esta vez quién va a poner el cascabel al gato, porque me ha impresionado lo que ha dicho él ahora. Bien, yo quiero, vamos a seguir, pero hay muchas preguntas. Pues ve leyendo, a ver si quien pueda ya responde. Y si no, sí, porque también para que ellos participen también en la audiencia que nos sigue. Hay un señor aquí que se llama Juan Ríos en Chama, o no sé, One, pero él pone One, no sé qué, Ríos en Chama, él, o sea, escribe, echarle siempre la culpa al occidente actualmente es un cuento. Es lo que dice aquí. Yo tenía que leerlo y... Claro. Yo creo que esa pregunta me concierne a mí. Sí. Dado mi postura, mi postura. No sé si me permite el señor moderador responder. Ok. Bueno, el señor Juan, ¿has dicho? Chama. Juan Chama. Buenas tardes. Lo que sugerimos aquí es, en principio, que para hacer una pregunta se concretice. Porque usted solo dice dar la culpa o echar la culpa a Occidente es un cuento, ya está. Pero no nos dice por qué dice que es un cuento. Yo creo que en un análisis, en un debate serio, tenemos que confirmar las cosas explicándolas de forma detallada. Yo le he hecho toda la responsabilidad a Occidente.
por las cosas que he dicho y puedo seguir diciendo. He puesto, mi hermano Yaya acaba de poner el ejemplo del 30% que los países africanos reciben, todos los que están en el Franco CFA, que son 14 países africanos. Franco CFA que fue impuesto por General de Gaulle, he dicho, en 1958, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial. Es una moneda nazi. Es justo lo mismo que Hitler hizo con Francia, cuando capturó Francia desde 1939 hasta 1944. Bien, ¿por qué digo que Occidente es el máximo responsable? Repito, lo digo por cosas simples. ¿Por qué tienen que darnos el 30% del 100% que tiene que correspondernos en nuestro dinero, que es nuestro? ¿Por qué? Pero ¿por qué nos tiene que parecer normal que nos den un 30% de algo que nos corresponde? Ahora bien, estamos en Guinea Ecuatorial. Con el 30%, incluso si hay mal reparto, vemos toda la realidad física que tenemos. Ahora, nos hemos hecho la pregunta de, por muy dictadores que los dirigentes africanos sean, o por muy malos que sean, ¿qué sería si obtuviésemos el 100% de nuestros beneficios? ¿Alguna vez nosotros, los jóvenes africanos, nos hemos hecho esa pregunta? Porque estamos impuestos, estamos anclados en un sistema. No hay justicia social en ninguna parte del mundo. Y con eso no estoy diciendo que los dirigentes africanos lo hacen todo bien. Yo quiero que se me entienda bien, porque suele haber mala interpretación. Yo soy de los que forma parte del debate de cómo habría, por ejemplo, que redistribuir la riqueza. Pero ¿acaso el sistema capitalista occidental lo permite? Que es el que usamos aquí. Tenemos que ser sinceros. Guinea Ecuatorial o Gabón o Camerún no viven al margen del sistema occidental capitalista. Pero ¿acaso hay un solo país en el mundo en el que hay pleno empleo, en el que todo el mundo dispone de una casa decente como ser humano que es para vivir? Puedo poner el ejemplo de Estados Unidos de América. Estados Unidos de América es el país más rico del mundo, por excelencia. Se dice, no lo digo yo, así están los datos. Pero ¿cómo es posible que en los Estados Unidos de América se registre una pobreza donde hay más de 20 millones? Yo no me lo explico. Si puede haber un economista profesional que pueda explicarme cómo es posible que haya gente incapaz de tener una asistencia médica decente en los Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en España, en Rusia, en China, en Francia, que venga y que me lo diga, debatiremos. Uno. Y dado que eso ni siquiera se registra ahí, es decir, el pleno bienestar social ni siquiera se registra en ningún país occidental, ¿cómo podemos pretender pensar que en África sí que se registrará? Hay que saber entender que el sistema mundial en el que estamos es un orden mundial. Fue impuesto por Occidente y diseñado por Occidente, en el que pusieron a África como periferia. Si tenemos que tomar el ejemplo de una empresa, una periferia no es la parte de la empresa que obedece las decisiones del centro. Estoy dando una definición no técnica, sino explicativa para que nos entendamos. ¿Desde cuándo la periferia toma decisiones para que sean vinculantes en el centro? Eso nunca ha pasado. Y hasta que este orden mundial no se derrumba, África no podrá salir de donde está. Es como la pelea entre dos leones o entre leones. África es la ardilla. ¿Qué es lo que suponemos que la ardilla puede hacer en una lucha entre leones? Porque el sistema capitalista es una lucha de potencias. Lo único que puede hacer la ardilla es mantener una postura estratégica, mirando qué león se está debilitando, cuáles son los defectos de ese león, cómo puede hacer para en un futuro poder ver la posibilidad de cambiar de estatus. Hasta que eso no pase, África realmente es difícil de que salga de donde está. Pero ahora bien, no todo es negativo, en mi opinión. África tiene una oportunidad única, en mi opinión, repito, que es la guerra de Ucrania. Yo, en mis pequeños análisis, no soy nadie, solo soy un simple analista de libre ejercicio, así me considero. Soy tradicionalista, soy panafricanista, me he presentado al principio. Yo creo que África, de nuevo, tiene una inmensa oportunidad para salir de la opresión, porque la tuvo primero con la Segunda Guerra Mundial. Pero el caso es que hubo un diseño que Occidente se repartió el mundo y volvió a patar a África. Ya lo he dicho aquí, donde los países, las potencias, juraron que no darían independencia total, verdadera a África.
esa independencia es la moneda. Gracias a esa moneda mataron a Sylvanus Olympio, no sé si os suena. Fue el primer presidente de Togo independiente. Sylvanus Olympio tenía que coger la independencia en 1958, pero él decidió posponerla porque decía que tenía que terminar la deuda, de pagar la deuda a Gran Bretaña. ¿Ves, no? Entonces, cuando termina de pagar la deuda, obtiene la independencia en 1960 y su primera misión era crear moneda verdaderamente independiente. Fue a Gran Bretaña, a Estados Unidos, a Francia, se lo negaron y como insistió, le asesinaron. Él hizo 2 a 3 años en el poder. Hay cientos de miles de ejemplos en África. Entonces, si sabemos eso, yo siempre digo, sin decir que nuestros dirigentes son santos, que las estrategias hay que cambiarlas. No podemos seguir siendo objeto de maltrato, de asesinato. Yo creo que los presidentes africanos han tenido que tomar una estrategia para no seguir siendo suicidas. Veamos lo que nos espera de aquí a un tiempo. Y las sociedades, la juventud está emergiendo. Acabamos de hablar del ejemplo de Mali. Nadie, Francia no tenía la idea de dónde estaba Assimi Goïta. De repente surge como un boom y está haciéndole problemas a Francia y ha contagiado a Burkina Faso. Y yo os puedo asegurar que nada volverá a ser igual en Mali ni en Burkina Faso. Pero ese ejemplo puede sufrir el efecto multiplicador, porque de eso se trata. Las ciencias sociales y políticas nos lo demuestran a lo largo de la historia. Existe el efecto, el aleteo de la mariposa, no sé si os suena. Cuando una mariposa vuela en Guinea, y otra vuela en Camerún, y otra vuela en Gabón y en Mali, mueven viento. Puede parecer que no mueven gran cosa, pero la unión de ese viento puede provocar tempestad en América Latina. Eso es natural, es metafísico. Okay. En fin. Hay una pregunta para Lenny. Sí. Te han preguntado aquí, Duoyana, Juan Fernando. ¿Conoces algún país africano que maneja su propia constitución o la moneda? Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Juan Fran. Exactamente, concretamente, siendo honesto, no conozco. No conozco ningún país africano que maneje su propia moneda y su constitución. Bueno, la constitución no lo sé, porque en el aspecto constitucional sí que puedo elegir, pero la moneda, como es algo que se imprime fuera, no lo sé. Pero la constitución, bueno, yo sigo creyendo que todos los países africanos tienen su propia constitución. La modifican, la enmiendan a su capricho como quieren, pero tienen su propia constitución. La economía sí que no sé, incluso sería más honesto diciendo que igual hay países, ningún país africano maneja su economía. Pero lo que sigo repitiendo, eso no nos debe gustar para siempre decir que lo que nos pasa es problema del occidente. También hay muchos países, ejemplos de países africanos que están haciendo cosas importantes. Allí tenemos a Ruanda. Después de un genocidio de locos, por ejemplo, yo tengo un libro, se llama Huir o morir en el Zaire, en el Congo, sí, es de Maria Umutesi. No sé si pueden anotar y leen ese libro, lo que ha supuesto la guerra entre los Tutsi y los Hutus. Pero ahí está, la FIFA ha admitido hace poco que va a hacer su congreso ahí, hasta no ha vuelto a elegir al italiano ese. Ruanda está haciendo esfuerzos muy importantes. ¿Por qué? Porque está haciendo historia. Muchas de las grandes instituciones de Occidente se han establecido ahí, por algo es. Yo no sé si también para perpetuar la dominación de la que habla mi amigo, o porque han dicho que hay algo ahí y pueden contribuir y pueden intercambiar. Pero Ruanda está haciendo historia. Ruanda, y si cito a Ruanda, también puedo citar hay otro país ahí que me entero según Freedom House, está en las 10 democracias del mundo. Malawi. Sí, Malawi. Sí. Fíjese que Freedom House hace una semana que ha publicado un estudio. Malawi está dentro, solo por detrás de Nueva Zelanda. Malawi está ahí. ¿Por qué? Porque los africanos han decidido que vamos a ser los actores de nuestro propio futuro. Ya no vale seguir culpando de que Occidente me ha hecho tal, que sí, que la losa la losa de la colonización es muy enorme y pesa mucho. Pero también China también ha sufrido. ¿Quién no conoce el problema del opio?
De hecho, hay vídeos en YouTube donde las mujeres se rompían el tobillo porque era una especie de dominarlas. Occidente lo introdujo ahí. Pero ahí está China peleando con Occidente. ¿Por qué? Porque saben que son independientes. Por más que Occidente no se lo reconozca, ellos sí que saben que son independientes y luchan para ser un país emergente, desarrollado y tener una relevancia en el tablero internacional. Yo sigo pensando que los africanos podemos hacer lo que queremos si nos lo tomamos en serio y hay verdaderamente voluntad política. No se puede pasar toda la vida echando la culpa a Occidente, que también la tiene, pero que eso no puede seguir vendiéndose a día de hoy. No sé si le he respondido. Sí, hay otra pregunta para ti. Sí. Pero antes quiero decir una cosita en lo que ha dicho Mitoa, pero relacionado a lo que acabas de decir ahora. Lo que quiero decir, él hablaba de una ardilla entre leones. Lo que yo quiero señalar un poquito es que, bueno, realmente no somos ardillas entre leones. Lo que yo sí quiero decir es que en ningún momento el verdugo ha reflexionado ante su oprimido y decir, hasta aquí se acaba la opresión. Hasta aquí se acaba la opresión. Él siempre, el oprimido o el reo, es el que ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Pero porque de aquí no eso es lo que pasa con el de alguna manera solemos creer que pasa con el africano, porque al fin y al cabo pasamos todo el tiempo diciendo, bueno, el blanco nos hace tal, bueno, el occidental tal. Ellos ya lo hacen. ¿Cuál es la postura que toma usted como para decir que hasta aquí hemos llegado? Ya es verdad que, mira, la gente se va a morir. Y si miramos la historia, esa misma Francia ha tenido problemas de dictaduras. Y en la Revolución Francesa no surgió porque la gente dijo, hoy hemos comido bollos o hemos fumado algo y ya está. ¿Quién no conocía a Maximilien Robespierre? Sí, o sea, pasó así de que, mira, hasta aquí hemos llegado y nos da igual, pase lo que pase, esa situación se ha de cambiar. Entonces se levantaron y dijeron, hasta aquí hemos llegado. Pero ahora bien, porque ellos también pudieron haber dicho, mira, los dirigentes de Francia o una respuesta, porque es una pregunta a mí. Bueno, como jugamos con el factor tiempo. Sí, yo he dicho en primer lugar que no estoy en la parte de nadie. Sí, yo lo entiendo. Entonces, cuando escucho algo, añado una cosa, cuando escucho ahí, añado otra cosa. Tengo que aclararlo. Ajá. Bueno, por favor, estimada audiencia, hacer preguntas. Hay muchas preguntas. Yo quiero seguir, que es muy parecida, perdón, a lo que te han preguntado antes. Dice, tengo una pregunta para mi hermano el jurista. Sí. Cuando habla del pirámide o los aspectos de la independencia total, ¿cuál es el aspecto que cree que un país africano es independiente? Yo lo he dicho, la independencia se basa en la soberanía, el concepto de soberanía. Yo como jurista yo creo en la soberanía. Y yo creo en la soberanía de los países africanos. Ahora bien, como tenemos la losa de la colonización y de que el blanco no nos va a dejar, seguimos creyendo que no somos soberanos. Pero somos soberanos. Hacemos nuestras festividades, establecemos nuestras propias leyes. Hace poco acabamos de aprobar un código penal. Lo acabamos, yo sé que es por la presión de la CPLP, pero lo hemos aprobado nosotros. Lo hubiéramos no haberlo aprobado y nada hubiera pasado, pero lo hemos aprobado. Ahora bien, apliquémoslo. Eso es lo que yo quiero que nosotros los africanos tengamos, la conciencia de que somos los actores de nuestro propio futuro. La losa de la colonización es un pasado. Todos los países, ¿quién no conoce el diario de los medios y los atenienses? Cuando tú estudias relación política o ciencia política, es lo primero que te dicen. Un general ateniense le dice a los medios, el derecho solo se basa entre dos iguales. De otra forma, el derecho es la imposición de la decisión del fuerte sobre el débil. El débil, sí. Entonces, si partimos de esta base, no podemos esperar que el blanco nos va a dar la independencia o la libertad que queremos. Y con eso voy a cerrar con una pregunta, quien pueda que me la responda. ¿Quién obliga a un ricachón africano a invertir su dinero en un banco suizo? Yo quiero
Bueno, como al fin y al cabo es un debate, son posturas. Lo que acaba de decir mi hermano Lenin, yo insisto en lo mismo. Para hablar de una verdadera independencia de un pueblo, hay que partir del hecho de que ese pueblo tiene su propia identidad. Y la identidad parte de la cultura. Hay que tener conciencia histórica. Para tener conciencia histórica hay que tener memoria histórica. Porque la memoria histórica es la que hace que sepas que nuestros antepasados hicieron tal, porque tenemos ese contenedor donde podemos ir a mirar y ver qué hicieron bien y qué hicieron mal. Cuando ya tenemos memoria y conciencia, adquirimos la identidad. Sin identidad propia es imposible que un pueblo pueda dirigirse hacia una verdadera libertad. Es imposible. La cuestión de fondo es, ¿África ya se ha reapropiado su historia? Yo creo que lo más inteligente que ha hecho Occidental es colonizarnos. Yo lo he dicho, siempre digo que aunque hubo trata de negros, vuelvo a lo mismo, aunque hubo trata de negros que deportó a más de 400 millones de africanos, según datos estimados, hay muchas estimaciones, pero los mismos africanos dicen que hasta hay más. Aún a pesar de eso, yo sigo insistiendo que la colonización es lo peor que le ha pasado a África. Porque a través de la colonización se ha capturado, siempre me gusta esa frase, el alma del africano. Lo han puesto en el bolsillo y lo han llevado a Occidente. Porque la guerra que llevamos a cabo, muchos jóvenes pensamos que es una guerra física solamente. No. Es una guerra híbrida, es ante todo espiritual. Lo que todo joven africano debe saber, que lo espiritual prima sobre lo físico. Es decir, nosotros somos el único pueblo en el mundo que le reza a un dios extranjero. Habla un idioma extranjero, come comida extranjera, vive del extranjerismo, si se me permite esa expresión. Ahora, a partir de esta base, ¿cómo podemos ser potentes económicamente? Porque hay que decir que aquí la base de la economía es la cultura. Un verdadero economista que puede proyectar sobre la economía sin tener en cuenta el aspecto cultural es un distraído. ¿Por qué? Porque lo que se vende en la economía es la cultura. Por ejemplo, un plato de arroz de España, arroz paella, que ya se ha esparcido por el mundo, gracias a España, es de la gastronomía española. A partir de eso, nosotros buscamos arroz cuando hacemos las fiestas, porque debe haber arroz paella. Pero nosotros, si tuviésemos ya nuestra cultura readquirida, también venderíamos, por ejemplo, el pan bota. Fijaos, un último ejemplo y cierro con la respuesta. Los jóvenes africanos, yo mismo en primerísimo lugar, estoy aquí y llevo Adidas. Este lleva no sé qué marca, todas son occidentales. Yo llevo el popó africano, por favor. Eso sí que me defiendo. Yo llevo un poder africano, pero fíjense, nosotros llevamos de lunes a viernes chaquetas y corbatas. Somos incapaces de pensar en la posibilidad de empezar a llevar lo que es nuestro. Al menos si no se produce en Guinea ni en Camerún, se produce en África del Oeste, en Malí y en Burkina Faso. Podríamos comprar esa ropa allá y potenciar la industria de allá para crear mano de obra ahí. Pero no lo hacemos. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque el análisis no se limita en que no lo hacemos. No lo hacemos porque seguimos alienados. Hasta que el africano no se desaliene, es imposible hablar de una verdadera independencia. Quiero añadir algo a lo que has dicho. Como he dicho aquí, estoy como moderador, pero también pienso, escucho y tal, entonces hay cositas en que yo puedo añadir a otras cositas. Has hablado de, por ejemplo, los pactos que hicieron a la hora de dar la independencia a África. Y si digo África, eso quiere decir cada país en su momento. Yo quiero añadir una cosa. Se suele decir, usted que es abogado, lo entenderá mejor, que en derecho se dice que un mayor engañando a un niño de 5 años es lo mismo que un intelectual engañando a un estúpido, o es lo mismo que un rico engañando a un pobretón. Entonces, cuando el occidente trata con el africano, tiene doble ventaja. En primer lugar, como rico, en lo que han impuesto ellos, porque nuestra riqueza no venía a ser los coches, las casas, el dinero en el banco. Para el hombre africano la riqueza ahora quizá de otra cosa, como lo que es tener muchos hijos, muchas mujeres,
como tal, estoy hablando de cómo éramos. Algunos me dirán que está siendo o machista o habla mal, pero es así. Pero ahora, cuando viene el occidental o el colono, nos enseña que la riqueza es otra cosa. La acumulación capitalista de karmas. Entonces, ellos juegan con doble ventaja. Uno, tienen mucho dinero o altamente ricos. Entonces, nos engañan porque no tenemos prácticamente nada. Desde cuando ya hacen intercambios incluso con sal. Es decir, tú me das a 5 muchachos para llevarlos a América como esclavos y yo te doy un saco de sal o un saco de aceite, por ejemplo. Ahora también juegan con otra ventaja, que a nivel de su civilización son cultos, pero el hombre africano ignorante. Un ejemplo de ello es que cuando, por ejemplo, a Guinea se le da la independencia en 1968, en Guinea creo que solo había 3 licenciados, no había más. 3 licenciados que después, creo que Macías mata a 2. Sí. Y queda uno, ¿entiendes, no? O sea que no erramos, es decir que todo eso que pasa es como un mayor como yo engañando a un niño de 5 años, dándole un caramelo y hacer un pacto con él. E incluso a nivel de derecho creo que se llama persona, ¿cómo se suele decir? Mala fe. Eso sí, creo que eso se llama mala fe. O usar de una posición privilegiada, se llama posición privilegiada. Ajá. Aprovecharte de una posición privilegiada para sí. obtener algo. Entonces, cuando el occidental hace eso, juega con muchísimas ventajas. Por eso, cuando hablamos de eso, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Pero, e incluso cuando, por ejemplo, gente como Enrique Mbo, los que escribieron la famosa carta de Sampaca, ¿no? En la finca de Sampaca, los que se escondieron para escribir la carta para llevar a la ONU. Y me atrevería a decir que incluso cuando hicieron la carta y escribieron una carta, aunque no sé si había un hombre blanco o un colono en esto, no quiero usar la palabra blanco porque si no va a sonar... racista. Sí, un colono. Entonces, aunque... E incluso los mismos africanos que decían hasta aquí hemos llegado, vamos a enviar una carta a la ONU, ya estaban siendo manipulados de alguna manera escribiendo esa carta. Mi pregunta sigue al aire, quien me la puede responder que la responda. El 30% del que ha hablado mi estimado hermano, mi pa, el 30% de las ventas de los recursos naturales que obtenemos, nos lo apropiamos, se queda nuestro. ¿Qué le obliga a un africano volver a invertir ese 30% en un banco suizo? Quien pueda responderme a esa pregunta. Y comprar casas que me la responda. Ahí no sé. Y allá querías decir algo. No, simplemente la respuesta está en lo primero que he dicho, el sistema. El sistema, porque nos sentimos seguros en algo que nos han lecturado. Nos han dicho, esto es lo bueno. Entonces me voy al occidente y ahí tendré buena sanidad, ahí tendré buena educación para mis hijos y tengo futuro. Sí. Entonces ahí termina todo. Diciendo lo que dices, yo vi una película que se llama Hotel Ruanda. ¿La habéis visto? Sí, yo la tengo en mi... Hay un general que molesta siempre al que se quiera, el gerente del hotel. José Sabanguina acaba de salir de la cárcel. Sí, le han soltado. ¿El general? No, el de la cárcel. Sí, le han soltado. Tenían que haber soltado. Le han soltado. El gerente del hotel. Sí, Hotel Ruanda. ¿Ha estado en la cárcel? Sí, 2 años así. Wow. Sí. Espera, ¿el actor de la película o el mismo el dueño de la historia? No, tú sabes, la película es una interpretación de lo que pasó, pero el mismo que tal sí, ha estado en la cárcel. Por esa guerra. Sí. Bueno, esto sí que, fíjate, estamos aprendiendo cosas mientras debatimos, pero hay un lugar o un punto donde el general le coge a ese man molestando, le quiere whisky, no sé qué, y le dice, ¿ha estado usted en Londres? Le dice, no, le dice, yo sí. ¿Cómo me gusta eso? Grandes campos, palomas volando, niños jugando a fútbol. Y es cuando le dice a el tío el gerente del hotel que, pero capitán, ¿es usted tonto? Eso que usted ve bien en esos lugares, ¿por qué no cree usted que lo puede crear aquí?
Pero en cambio eres uno de los que hacen que la guerra continúe. Pero tú hablas de los campos en Londres. O sea, como estamos en un debate abierto, al fin y al cabo, vamos viendo unas cosas que después dices, no termino de entender aquí. Vale. Mis hermanos han puesto el ejemplo de Ruanda y de Malawi, de algunos países que en África son considerados como democracias. Yo lo primero que quiero señalar aquí, y es algo que voy a decir aquí por primera vez, no lo he escuchado nunca en Guinea, lo digo con mucha moderación y respeto. El sistema democrático, la democracia, para mí es el peor sistema de gobierno que existe sobre la faz de la tierra. Yo no voy a redundar en eso hoy, porque ese debate no termina hoy. No, pero usted dice, si a poco vamos volviendo a Ruanda, volviendo a Ruanda, lo que mis hermanos no saben es que en Congo hay más de 27 millones de asesinatos, de muertos. Tú sabes que Congo está fronterizado con Ruanda. Sí, con Ruanda. De hecho, sí sé que le acaban de tener una cumbre ahí. Porque hay guerra entre Ruanda y Congo. Porque Ruanda se está apropiando de las materias primas de Congo. Gracias a la colaboración directa de las multinacionales occidentales, multinacionales que invierten en Congo, en Ruanda, en términos de infraestructura, que están en colaboración con el señor Kagame. Es un dato que no sale por los medios. El dato que sale por los medios es que Ruanda ya se ha transformado, ya es un país... No, dicen que Paul Kagame financia al M23. Sí, yo tengo la entrevista en casa. Pero no solo la financia, es que Ruanda ya está capturada. Ese mismo ejemplo lo puedo poner con Ghana. Para saber si un país ya es independiente en términos económicos, hay que mirar su sistema financiero o bancario. ¿Vosotros os habéis preguntado alguna vez quiénes son los dueños de los bancos de Ruanda? ¿Quiénes financian las obras de Ruanda? Porque si uno no tiene en cuenta ese dato económico significadísimo, no puede entender hasta qué nivel Ruanda ha sido capturada. Porque el verdadero desarrollo no significa que un extranjero venga a tu país e invierta y que veamos una infraestructura que dentro de 40 años seguirá siendo suyo. Y para cuando lleguen los 40 años, el edificio ya será obsoleto y al país no le va a servir en nada. El verdadero desarrollo consiste en que el mismo país haga inversiones para sí y que beneficien a la población del mismo país. Una cosa es la economía coyuntural, vivir bien durante un tiempo, como pasó en Gabón, de Bongo, con la producción del petróleo. El gabonés ni siquiera trabajaba, al menos aquí en Guinea trabajamos, lo digo porque lo viví, yo soy casi como gabonés. El gabonés no hacía el servicio de taxi, ya no digo llevar bus, yo he llevado bus en Mondo, así todos lo hemos hecho. El gabonés cuando cobra puede pasar 2 semanas en casa y vuelve a empezar a ir al trabajo. Es real eso que digo, eso pasaba en tiempos de Bongo, pero Gabón ha sufrido esas consecuencias hoy en día, pero todo el mundo sabía que el gabonés vive bien. ¿Qué pasa con la instalación de agua de Gabón? Gabón tenía una de las mejores redes de agua de toda África, o al menos de África Central. ¿Qué hay de Gabón ahora mismo? Entonces quiero señalizar la importancia de saber diferenciar un desarrollo coyuntural, como pasó en Guinea Ecuatorial, desde los 2000 hasta 2010, donde era fácil obtener 10.000, porque el dinero del petróleo circulaba de forma desordenada. Ahora para hacer un destajo ya es más difícil. Entonces era un crecimiento coyuntural. De nada sirve, como lo dicen los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, poniendo sus grandes datos estadísticos, la zona CEMAC va a crecer un 4,5% este año. Pero ¿de qué sirve hablar del crecimiento económico sin creación de empleo? Eso no se materializa y el pueblo no vive bien. Entonces, si nosotros, la juventud, que creo que deberíamos empezar a analizar esas cosas a fondo y no desde el punto de vista de Occidente, porque el problema es ese también, que cada cosa de que hablamos lo tomamos como ejemplo a Occidente, que en realidad es nuestro enemigo. Occidente nunca ha querido África y nunca nos querrá. No es racismo, es una constatación de hechos. Entonces, si queremos seguir planeando nuestras vidas desde su punto de vista, no podemos pretender cambiar. Es un dato que quería señalar. Yo quería decir algo, pero mejor, no sé, ya si vas a hablar antes. Sí, voy a hablar. Bueno, voy terminando. Ha sido muy enriquecedor
he aprendido mucho, más que todo. Ya pido disculpas por las opiniones que muchas veces nos hemos formado. Occidente no es enemigo, pero es un bloqueo. Es un bloqueo. Hace falta que nos culturicemos. Tenemos que recibir mucha formación. Y ahora no busco quién pone cascabel al gato. Ya sabemos que nunca busco los comos. Sí. ¿Cuáles son los comos? Estamos aquí. Hace falta mucha información financiera en nuestro país. Es muy importante lo que acabo de dar cuenta. Histórica, legal. Todo eso tiene que, todo eso creo que tenemos que regresar a esas bases, porque sin esos fundamentos vamos a perder de vista el rumbo, la historia, el almacén histórico que hemos hablado, lo vamos a perder. Entonces todo lo que hagamos no tendrá sentido. Otra parte que hemos hablado, la parte espiritual. La espiritualidad no es lo físico. No habrá nada físico si no hay la parte espiritual. Tenemos que regresar a la parte espiritual nuestra. Cuando conozcamos la parte espiritual podremos interpretar todo lo que tenemos en vista, porque si no, estamos disfrutando la parte espiritual occidental, oriental y no sé de dónde más, y no podremos ser una nación libre, hablando de África. No podríamos. Entonces tenemos que reconocer qué es África, qué han hecho nuestros antepasados por África, qué se está haciendo ahora y dónde queremos ir. Bueno, con esto puedo llegar por hoy. Ya va siendo hora, la verdad. Pero yo quería tocar una cosita según lo último que ha hablado Herbey. Yo sí pienso, de alguna manera, como he dicho, aquí no estoy en ninguna parte en lo que estamos hablando, pero simplemente hay cosas que si escucho aquí dentro puedo dar hincapié o hacer una reflexión. Es verdad, entre lo que has dicho, que no crees tanto en la democracia y tal, pero yo me gusta basarme en eso, porque ahora mismo es lo que nos toca, al fin y al cabo. Toca la democracia, como he dicho antes, podemos hacer esos debates y hablar sin límites, porque Guinea es un estado de derecho. Entonces, si Guinea es un estado de derecho, eso significa de alguna manera que incluso hay elecciones en Guinea. Bien, acaba de haber hace poco, y el guineano ha vuelto a elegir, decimos por la continuidad, ha vuelto a elegir a quien cree o a quienes cree que pueden velar por su futuro o por los intereses, el bienestar de ese país. Ahora, cuando nosotros elegimos a una persona que va a velar por el bienestar de ese país, es verdad que el Occidente quizás esté detrás de él en bloquearle cosas, en ciertas cosas, pero en otras no. Ya le ha bloqueado en todo el dinero que ganamos, por ejemplo, lo que es, hablamos de la venta del petróleo, pero el 30% que se nos da, ya que nosotros hemos elegido a esa persona como el que viene a velar por nuestros intereses. ¿Qué hace con eso? Es lo que usted ha preguntado, ¿no? Sí. ¿Qué hace con esto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Guinea, no voy a hablar de Camerún porque yo no soy de ahí, no vivo ahí, ni de Gabón, pero en Guinea no se puede hablar. Hay un tío que el otro día hablaba tanto de la música a nivel artístico, de que los artistas guineanos no triunfan y tal, y yo le hice una pregunta. ¿Usted conoce algún sector en Guinea en el cual podemos estar orgullosos y decir que Guinea ha progresado o ha avanzado por esto? ¿Por qué? Porque por lo menos lo que son las primeras necesidades a nivel social, el Occidente ya no va a venir para arreglarnos esas primeras necesidades, que son la alimentación, que el Estado ha de coordinar a través del Ministerio, tenemos el Ministerio de Agricultura, o como se llame, que vela por nuestra alimentación. Lo que es la educación y la cultura. Pero también podemos añadir lo que es la salud. Creo que he tocado la salud. La salud, hasta serían 4. Es decir, la salud, alimentación, cultura y la educación. Por ejemplo, el guineano hasta ese momento sigue saliendo incluso de Guinea para Camerún, que está aquí al lado, para ir a las universidades. Tanto Guinea Petrol que hemos gritado hace mucho o hace poco de que Guinea Petrol, no sé, esto
No, están bien, están bien. Ajá. Pero seguimos saliendo para Camerún, para Ghana, para tal, a estudiar. Es decir, que los que nosotros hemos puesto como para velar por nuestros intereses, no han luchado en ese sector, y eso no tiene nada que ver con el occidental. ¿Por qué? Porque el occidental ya pone universidades en su país. Ellos ya, yo suelo hablar a veces a esos que hablan mucho haciendo política, viviendo fuera, que me parece muy bien, pero ustedes están comiendo patatas fritas en un lugar donde la misma gente de ese lugar ha luchado e incluso han muerto para este lugar. Entonces, no sé, puedo tocar también lo que es la sanidad, y hemos visto el claro ejemplo de aquí cuando ha habido coronavirus. Altos mandos del gobierno, lo que son, ¿cómo les suelen llamar? Miembros del gobierno, la información no se esconde. Muchos han salido de Guinea para ir a una clínica de Camerún. Sí. O sea, yo no quiero decir ni siquiera a España, a Camerún, a ser tratados, por favor. El otro día, ahora Izzy puso que Guinea Ecuatorial lleva 5 años que los hospitales generales de aquí no tienen medicinas porque no se sabe el dinero que se ha puesto al Ministerio de Sanidad dónde va cada año, y es un presupuesto gigante. Y cuando después nos enteramos de que esos dineros van o en los bolsillos o en las azoteas o en los cielos rasos de los dirigentes de esos lugares, que en algún momento se rompen, en algún momento los entierran, o en algún momento sospechan o encuentran sacos de dinero que se pudren. Sí. Es verdad que ese dinero, mira, ya Occidente ha hecho todo lo que quiere, pero este poco dinero, ¿por qué se bloquea? ¿Por qué en el hospital falta aspirina, siendo que el dinero está siendo llevado por una persona, y esa persona va y compra una casa en España y presume de rico? Va e invierte en España o en Francia y presume de rico, cuando esas cosas no podemos tenerlas. Si voy en educación, de igual manera, ya lo he hablado aquí de cómo vamos fuera a estudiar, e incluso en países vecinos. Y si no sé en qué más sector tenía que tocar, por ejemplo en la alimentación, y todos conocemos que por ejemplo ha habido el problema de Santi ahora mismo, hasta que quizás una fuerza mayor ha venido y han tenido que mirar realmente qué está pasando, pero siempre ha pasado. Y sabemos que, por ejemplo, en empresas como Martínez Hermanos, en Santi, en EGTC se ha vendido comida podrida, comida que incluso ya caducada, y se ha reeditado la fecha de caducidad. Y te preguntas, ¿en serio? A un tío como yo, que trabajo en un ministerio, a mí como inspector se me delega ir a inspeccionar la comida, y luego cuando encuentro esos fallos, a mí se me soborna y llevo el dinero. Y si os fijáis, quizás lo estoy haciendo por necesidad, porque esa necesidad tienen que saber que ya viene de lejos. ¿De dónde? Del sistema o sanitario o ¿cómo se suele decir? Alimenticio o alimentario, no sé, de mi propio país, o educacional. ¿Por qué? Porque alguna cierta gente crea lo que es la corrupción. La corrupción no la inventa el funcionario de a pie. Esa corrupción ya la encuentra, él solo se engancha. Él solo se engancha. Y esas cosas, por lo menos cuando las vemos, decimos, no puede ser posible. Hasta ese punto el occidental no llega. Sí. Bueno, en mi opinión, estamos debatiendo. Sí. Un ejemplo de ello, hay países como el ejemplo que hemos dado aquí, pero hay países que han tenido independencias hace poco, aquí mismo en África, como Cabo Verde, que en 1990, 91 a 94, todos sabemos que Cabo Verde con Guinea-Bissau era un mismo país, han cogido lo que es la independencia a través de Amílcar Cabral. Pero en lo que estamos hablando de sanidad, alimentación, cultura, educación, a nivel, por ejemplo, de Cabo Verde, eso ya es otro nivel. Ya no se habla de esos temas ahí, ya se habla de otros temas, como para que podamos hablar de que, ¿por qué África frente a Occidente no puede dar la talla?
Pero ¿por qué vamos a hablar de por qué África no da la talla frente al Occidente sin nuestras pequeñitas cosas? Porque Guinea es como, por ejemplo, un barrio de Nigeria. Nuestras pequeñitas cosas no las podemos arreglar. Bueno, yo culmino con esto. Y Lenin, si vas a decir algo. Bueno, quiero responder a Leonardo Nguemano, que me hablaba de que está estudiando en el Reino de Marruecos y le han dicho que el Código Penal se ha anulado porque había muchos errores. Y yo, legalmente el Código Penal no está anulado. Por lo menos yo no he escuchado ninguna ley o decreto ley por el que se deroga el nuevo Código Penal. De hecho, si cuando terminemos puede escribir a Negro Bey para que le pasa su correo para que yo se lo envíe, porque yo lo tengo, sé que está vigente, tiene problemas de aplicación por algunas cosas técnicas, pero anular no me consta que se haya anulado. Respondiendo, yendo más al otro, por ejemplo, cada uno va a cerrar ya con una pequeña, sigo debatiendo, sigo sosteniendo que cada uno, los africanos tenemos culpa de lo que nos pasa. Fíjese, a mí hay una cosa que a mí me llama la atención. Un joven negro africano va a Occidente, como ha dicho mi hermano Negro Bey, se forma, coge su título. ¿Por qué no puede volver a su país, a su continente, para contribuir con su formación? Se queda ahí porque ha visto buenas autovías, metro y todo limpio. Se queda ahí. ¿Por qué no puede venir y contribuir? Me van a decir, no, porque el sistema ahí no tal. Pero el blanco no es el que te lo va a arreglar. El blanco no te lo va a arreglar. Para eso, si eres ingeniero, vente a tu tierra, aplica dentro de la dificultad que vas a encontrar, aplica tus conocimientos universitarios para ayudar a tu sociedad a levantarse. Por lo que, hasta que no dejemos de quedarnos en Europa a vivir o en donde sea, y vengamos a África para contribuir a nuestro continente, seguiremos teniendo la culpa de lo que nos pasa. Dicho eso, muchísimas gracias y voy a pasar la palabra a mi hermano. Mi toalla. Vale, había concluido. Ok, vale, muchas gracias a todos. En principio, como he dicho, es un debate entre hermanos amigable, pero quiero concluir con las dos cosas que han dicho ellos. Negro Bey ha enumerado una serie de cosas y deficiencias en el caso concreto de Guinea. Y no es que esté mintiendo, son verdades, porque todos las vivimos. Pero yo soy una persona que no se limita, porque voy a repetir mi respuesta, que es la misma. No se limita a enunciar verdades y a exponerlas, porque todas las vivimos. Pero ¿cuál es la razón de ser de que esas verdades sigan ahí? Yo, y ella lo ha dicho, aunque no sé si se acuerda, estoy diciendo que vivimos en un sistema impuesto no por África, sino por Occidente. Es verdad que cada país africano tiene sus características, ya lo he dicho, mientras que a Guinea Ecuatorial le falta agronomía, que es una vergüenza. Guinea Ecuatorial tiene luz, y Nigeria, que es una potencia africana económicamente hablando y en muchos aspectos más, no tiene luz. Es una ciudad tan importante como Lagos. No podemos minimizar eso. El hambre es de las cosas que hacen que una persona deje de ser humana, que deje de ser persona. No se puede seguir hablando de hambre en África, es una vergüenza. Pero ¿por qué hasta aquí seguimos hablando del hambre? Porque nuestros dirigentes siguen anclados en este sistema opresor que Occidente ha impuesto. Están encarcelados, están encarcelados hasta cierto nivel. Desde lo espiritual, hay cosas que no puedo mencionar. Yo he dicho que para que un dirigente llegue al poder en África, requiere muchas cosas y muchos sacrificios que nosotros no tenemos en cuenta. Hay capturación de almas, hay firmas que están ocultas, que no podemos entender, pero solo nos limitamos a analizar desde la dimensión que podemos entender. Hay otra dimensión que es profundamente profunda, valga la redundancia, y hasta que eso no se rompa, y conste que ya se va a romper, conste que Guinea Ecuatorial va a cambiar, que Gabón va a cambiar, que África entera va a cambiar, y en gran parte gracias a la lucha de algunos dirigentes africanos, incluso si no somos capaces de verla. Cuando eso tenga que cambiar, va a cambiar. Concluyo así: no es casualidad que un cachorro de un tigre camine el mismo día que nace, mientras que el ser humano, solo para gatear, necesita 3 meses. Es decir, todo en la vida, absolutamente todo, tiene su tiempo.
El ser humano necesita meses para poder gatear. El cachorro camina el mismo día. Démosle tiempo a África. 50 años en la vida de un ser humano es media vida. 50 años en la vida de un país es casi nada. 50 años en la vida, la existencia de un continente es cuasi nada. Démosle tiempo a África. África va a volver a dirigir el mundo. Y eso va a pasar. Tenemos que tener fe en eso, en principio, porque son vibraciones. El decir que África no va a cambiar son fuerzas, porque la palabra tiene poder. Y nosotros nos lo integramos. Tenemos que luchar, tenemos que ser objetivistas, tenemos que idealizar un plan de futuro profundo. Y el problema, sí, lo estoy viendo. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que tenemos espías por todos lados. Porque ahora que tú y yo estamos hablando, tú no sabes si soy espía de Occidente o no. Este es el problema de África, porque Occidente ha creado este sistema. Y no es fácil salir de él. Requiere estrategia tras estrategia. Pero lo vamos a lograr. Hay que conservar la fe. Hay que tener fe. África va a volver a dirigir el mundo. Muchas gracias. Ya sé. ¿Quiere concluir o algo? Ya concluyó. Ah, ok. Pues, Ok, muchas gracias. Va a cerrar el debate. Vale, hasta aquí hemos llegado, señores, y Por como hoy. os he dicho, por hoy, el próximo domingo intentaremos hacer otro debate o seguir con el mismo tema, como quieran, pero es solo el principio. E incluso vamos a estar añadiendo a gente en el debate para que pueda opinar, preguntar e incluso debatir también, porque la verdad el problema del africano lo tiene que resolver el mismo africano, y como jóvenes de aquí, los jóvenes en primera fila. y los jóvenes en primera fila vamos a intentar hablar para saber realmente qué está pasando con ese continente bello, nuestro y queridísimo. Así que muchas gracias y vamos a cerrar el debate o el directo. Muchas gracias a todos. Adiós. Venga. Bye, bye, bye.